Amigos de Diálogos con Anabelia Guzmán, me da mucho gusto que nos acompañen a una edición más de este programa que busca ser siempre pues un espacio para la información, para la reflexión o para el divertimento, según sea el caso. Y en esta ocasión me da mucho gusto saludar a un gran amigo, a David Vázquez Vázquez. Y bueno, tal vez usted se preguntará, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del tema de las constelaciones. David, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti también por tu interés en el programa y bueno, espero que te suscribas, David, por favor, danos toda esa buena suerte y esa buena vibra que necesitamos aquí en Diálogos para seguir creciendo. Claro que sí, con todo gusto. Perfecto. Y bueno, amigos, iniciamos porque luego el tiempo se nos va volando. Les comento que David Vázquez Vázquez es psicólogo por el ITESO. Es terapeuta, escuche usted, desde hace más de 30 años y es maestro desde hace más de 20. Así que es la persona idónea para que nos comente en esta ocasión sobre el tema de las constelaciones. Es además cofundador del Instituto Biofulness, que nos tiene una propuesta muy interesante. Ya los iremos viendo más adelante, pero bueno, pues empezamos obviamente por el principio. David, dinos por favor, ¿qué es esto de las constelaciones para la gente que no está muy familiarizada? ¿De qué se trata, por favor? Bueno, estamos hablando de constelaciones familiares, ¿sí? Ujú. Obviamente no constelaciones estelares. Claro. Este, Básicamente estamos hablando de un modelo de trabajo terapéutico Ujú. desarrollado por un autor de varios libros, que es el doctor Bert Hellinger. ¿Alemán? ¿Era alemán, David? Era alemán, sí, Ujú. falleció apenas hace un par de años. Pero él, dentro de todos sus estudios y trabajos que realiza, parte de esos estudios tienen que ver con la terapia familiar y parte del trabajo, él se centra en algo muy importante que es lo que se conoce ahora como constelaciones familiares. Y bueno, yo siempre comienzo hablando de que la palabra constelación quizás no nos da mucha idea, pero tiene que ver un poco con la traducción, ¿sí? Con la traducción del alemán hacia el español. Podríamos traducirla también como el acomodo familiar, ¿sí? O Entonces, reacomodo, si fuera constelación. el caso también, David. Cuando hay un desorden, cuando está un equilibrio con el sistema mal acomodado, hay que reacomodarlo y ese Uh-huh. trabajo son precisamente los movimientos que se realizan cuando hacemos un trabajo de constelaciones familiares. Tú me platicabas un poco, David, lo que agradezco y déjame ver si entendí bien, porque hay que estar familiarizado con esto, desde luego. Decías tú que es este gran personaje alemán, el doctor Hellinger, fusionó, se puede decir, o tomó lo mejor de varias técnicas o de varias corrientes o modelos terapéuticos, se puede decir. Sí, bueno, él estudia varios modelos terapéuticos. Las constelaciones en sí se basan en el modelo de la terapia familiar sistémica, Ujú. pero agregando varios conceptos que él desarrolla, a los que él le llama los órdenes, en este caso los órdenes del amor, los que nos permiten acomodar, hacer ese acomodo, esa constelación, Ujú. pero también incluye elementos de PNL, elementos de hipnosis, elementos de otras corrientes terapéuticas importantes. Qué chulada, qué interesante suena, David. Leía un poquito sobre una estadística o una conclusión a la que él llegó en el sentido de que el 70% es un promedio, desde luego, el 70% de las problemáticas familiares se pueden resolver o mediante las constelaciones o tienen su origen en un desacomodo, en un desorden familiar. Sí, no solamente de los problemas familiares, de los problemas psicológicos, ¿sí? O Wow. sea, una persona que tiene un problema psicológico, que está manifestando algunos síntomas, incluso somatizándolos en alguna enfermedad, Ujú, ujú. podríamos pensar que un 70% de esas problemáticas tienen su origen en lo que viene a ser le llamamos conciencia de su sistema o conciencia familiar, Ok. que esto incluye eventos que sucedieron en generaciones incluso hacia atrás, ¿no? Ujú. Problemas que tuvo mi abuelo, mi padre, mi bisabuelo,
mi abuela pudieran estar afectando en cómo me relaciono ahora, en qué enfermedades tengo ahora, en qué sí. Interesante. ¿Cómo funcionaría? Es decir, si yo quisiera ir a este proceso o a esta terapia de constelaciones para resolver algo, mm, no sé, ahora sí que tú eres el experto, tú eres el que nos podría poner un escenario, ¿no? Pero en el sentido de que la persona va sola o tiene que ir acompañada, como sucede en el caso de la terapia de pareja o terapia familiar también. ¿Cómo funciona? Para darnos una idea, ¿cómo ocurre este proceso? Claro. Bueno, hay varias formas de aplicar el proceso. Puede ser Ujú, individual o puede ser en grupo. En el origen de las constelaciones era una terapia que se estaba trabajando en grupo, ujú. pero tú podías ir sola a la sesión y ahí había un grupo de 15, 20 personas. Y entonces, si en este caso tú ibas a realizar algo, exponías alguna problemática a trabajar, lo que sucedía es que empezaban a elegir representantes Mm. para representar a los miembros de tu familia o a los miembros del sistema que fueras a trabajar. Podía ser una organización, podía ser una empresa, lo que ibas a constelar. Ok. Y entonces con personas de las que estaban en el mismo grupo se empieza a hacer una configuración, se empiezan a acomodar en ciertas posiciones y ciertos lugares, tomando roles de otras personas. Ah, quiere decir que alguien, por ejemplo, asumiría el papel de un tío mío o de mi abuelo, de mi bisabuela. ¿Te entendí bien? Exactamente. En el, Mencionabas, sí, no, sí, adelante, adelante. en el modelo individual puedes utilizar símbolos o muñecos. Hay algunos kits de pequeños muñequitos para hacer ese acomodo. O a través del uso de la imaginería, que es a través de un proceso de imaginería o de trance hipnótico, también puedes hacer ese tipo de Eso te iba configuración. yo a preguntar precisamente el tema de los muñecos, porque me llamó la atención. Te preguntaba yo en una charla previa que tuvimos, en el sentido de que si las fotografías servían, pero tú me comentabas que había que tener mucho cuidado porque pues en la fotografía hay otros elementos o aparecen otros integrantes, vaya en el caso de si es una familia o si es una empresa, otros colaboradores, otros compañeros de trabajo, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, básicamente cada objeto, cada muñequito debe representar a una persona o a un Ujú. elemento de la constelación. En la fotografía pueden venir varios y no la vas a recortar ahí como para separarlos, ¿no? Porque Claro. tenemos que hacer acomodos, tenemos que jugar con esas posiciones y esos movimientos para ir acomodando los elementos en el sistema. Ahora, nos han preguntado también, David, y creo que es una inquietud interesante en el sentido de cómo saber si la terapia de constelaciones es la adecuada para mí. Es decir, ya hay bastante difusión y bastante conocimiento respecto a este tema. ¿O qué me podrías contestar? Bueno, mira, yo siempre digo, todas las terapias son excelentes de Claro, todo cualquier sirve. modelo. Todo sirve, todo abona. Ujú. Por supuesto, algunas terapias van a ser más rápidas, otras van a ser más lentas. Eh, ojalá que las personas que nos escuchen, cualquiera de ustedes que tuviera alguna problemática, se decida a participar en un proceso terapéutico. Este, yo en lo personal aplico diferentes modelos terapéuticos. Este es uno de los modelos que trabajo. Ujú. Ahora, si es un modelo muy poderoso, si es un modelo muy efectivo y con resultados que ves como con mucha celeridad, con mucha velocidad. Entonces, si tú estás teniendo problemas que tienen que ver en tu modo de relacionarte, los patrones, les llamamos patrones nosotros, en la forma de relacionarte con tu pareja, con tus hijos, en la forma de vincularte, por ejemplo, en una empresa, en un trabajo, Ujú. si está habiendo problemas en ese tipo de patrones de relación, probablemente estamos hablando de que sería importante que busques a través de constelaciones. Hay otras problemáticas que pueden utilizarse y aplicarse. Eh, nosotros decimos todo aquello que viene, digamos, en la conciencia familiar.
Ujú. Por ejemplo, existen familias donde tú puedes ver que hay destinos trágicos que se van repitiendo de generación en generación. Ujú. Y entonces descubres que en la casa del bisabuelo, no sé, un hijo murió a una edad muy joven, y en la casa del abuelo igual, y en la casa de mi padre igual. Entonces estás viendo que hay una problemática que se va repitiendo transgeneracionalmente. Ese sería un ejemplo clave donde dirías, vamos a trabajarlo con constelaciones, ¿no? Que no se trata de ninguna manera, David, de cambiar el destino, sino tal vez de corregir patrones que me podrían llegar o llevar, en dado caso, a sufrir eso. Bueno, el término destino es algo que se utiliza mucho en constelaciones. Eh, y bueno, puede ser un poquito controversial, pero te voy a poner un ejemplo basándonos en esto de la transgeneracional. En cada sistema hay ciertos roles que se deben jugar o ciertos órdenes que debe haber. Cada miembro va a tomar un rol o un orden, y en ese rol tiene una función que cumplir, por decirlo de alguna manera. A eso le vamos a llamar, hay un destino para él dentro del sistema. Ujú. Voy a simplificarlo, que no es exactamente así, pero vamos a suponer, si en mi casa yo tengo el rol de ser el proveedor económico, entonces, pues tengo que encargarme de eso. Pero si yo llego a faltar en mi sistema, ese destino que me correspondía a mí lo va a tener que asumir otra persona. Claro. Entonces, estaríamos diciendo que a veces esos destinos que se repiten, que no son, más bien que son situaciones trágicas, alguien está repitiendo el destino de una persona generaciones más atrás. No es el propio destino el que está llevando a cabo, sino el destino de alguien que fue excluido del sistema por alguna razón. Suelo usar ejemplos tratando de hacerlo muy sencillo. Te voy a poner un ejemplo muy simple. Sí. Quiero que tú imagines el sillón de tu casa. Ujú. Si el sillón de tu casa tiene 6 patas, o sea, 2 en una orilla, 2 en otra orilla y 2 en medio, Ujú. y le faltase una pata, ese sillón empieza a tener un desequilibrio. Ujú. Y esa pata faltante, digamos, ese destino que no está en esa familia, en ese sistema, ese peso que debiera estar sostenido ahí va a ser sostenido por otras patas del sistema. Se Y recargaría más en otra parte. se recargaría más en otra pata y casi siempre en una sola. Ujú. Si tuviéramos suerte, se recarga parejito en las otras 5 que quedaron, Sí. pero a veces se recarga en una sola. Esa es la persona que va a manifestar síntomas. Esa es la persona que tú vas a ver que en la familia tiene un desorden. ¿Por qué? Porque esa persona está teniendo una mayor carga del sistema. Que Y no esa es tiene la... que... Ajá. Sí, sí, dímelo. No, te iba a preguntar, pero tiene que ver con el carácter, con el hecho de decir es que fui más débil y por eso asumí ese rol, o por el contrario, se trata de una fortaleza que en apariencia represento frente a los demás y por eso me toca o asumo ese papel. ¿No tendría nada que ver con eso? Pudieras asumirlo por fortaleza o debilidad. Realmente no es que seas más fuerte o más débil. Ujú. Acá en términos de constelaciones decimos que lo asumes por lealtades, por Por lealtad. por lealtad. Ok. Ujú. Como que vendría siendo como por cierta solidaridad, ¿se puede decir? Sí, pero esa solidaridad puede ser con la pata que falta, el excluido, o con Ujú. el sistema. Como Va. nadie más lo está cargando, pues lo voy a empezar a cargar yo. Y el problema de esta sobrecarga o sí, por decirlo de alguna manera, es que la persona en algún momento va a explotar, por decirlo tan comúnmente como eso, emocionalmente, y va a Puede no tener... es, Ajá. puede no explotar, pero de que va a tener síntomas, va a tener Mm. síntomas. De que puede llegar a somatizarlo en una enfermedad, lo va a somatizar en una enfermedad. Ujú. Es decir,
esa persona, y aquí no estamos hablando de que ese sea su destino, está asumiendo aspectos de su destino, pero está asumiendo aspectos de otro destino. Claro, que no Ahora, le correspondía. que no le correspondía. Oh, Cuando hay hijos de los miembros de ese sofá, de ese sistema, sí. los sistemas se tienden a replicar idénticos como fotocopia. Entonces, los nuevos sillones que vamos a hacer, en vez de tener 6 patas, van a ir saliendo con 5 patas. Y entonces, en la siguiente generación, en la de tus hijos, va a resultar que alguien, o sea, a lo mejor 4 de los hijos se ven súper normalitos y el quinto se ve que trae una serie de problemáticas porque está llevando o asumiendo esa carga excesiva. ¿Me explico? Wow, qué increíble. Creo que utilizaste un ejemplo muy sencillo para que nuestros cibernautas pudieran familiarizarse un poquito más con este tema. Ahora, aquí viene la segunda parte interesante de la entrevista, que es precisamente un diplomado que el Instituto Biofulness va a comenzar a dar. Y esto también está muy interesante porque es de manera virtual, David. Ahora con toda esta cuestión del no acercamiento social, las restricciones, la imposibilidad de viajar para muchos, me parece que es algo interesante. Platícanos de este diplomado en constelaciones, por favor. Claro que sí. Mira, este es un programa que ya hemos estado trabajando y ya lo hemos impartido. Nada más que ahorita, por las condiciones en las que nos encontramos, la mayor parte de los módulos, y digo la mayor parte porque sí va a haber ciertos módulos donde hacemos trabajo vivencial que tiene que ser con grupos y con representantes, pero la mayor parte de los módulos vamos a estarlos dando de manera en línea. Esto también nos abre una posibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos trabajando mucho en la ciudad de Guadalajara y en la Ciudad de México. Y entonces, pues ahora también pueden integrarse y participar en este diplomado personas de cualquier parte del mundo, ¿no? Perfecto. Es un diplomado que está orientado a formarte como constelador, ¿sí? O sea, sí hay proceso vivencial, sí trabajamos en las constelaciones de cada uno de los participantes, pero vamos utilizando y comprendiendo la teoría y la filosofía que hay detrás de las constelaciones. Estamos creando un trabajo muy interesante porque nos movemos en las constelaciones desde sus orígenes hasta la evolución actual. Hay muchas personas que conocen las constelaciones últimamente, hablo del 2006 para acá. En el 2006 para acá hubo un cambio muy importante en el proceso de las constelaciones donde se habla muy poco y solamente hay una serie de acomodos y movimientos. Entonces, muchas personas que han participado no entienden lo que ahí sucede. Y nos vamos un poquito más atrás a trabajar desde cómo es el modelo que está de fondo y eso nos permite que el constelador vaya comprendiendo el proceso y vaya avanzando paso a paso, así como fue progresando las constelaciones para tener un mejor entendimiento de cómo manejarlas. Y que además me parece, David, muy interesante, si me lo permiten, no solamente tal vez para resolver un conflicto, sino como para esa especie de entendimiento o de comprensión sobre mi árbol genealógico emocional, ¿no? Ahorita se me ocurrió pensar, porque es finalmente eso, ¿no? Es irnos generaciones atrás y entender por qué hay ciertos comportamientos, ciertas actitudes o ciertas situaciones. Nos decías que este diplomado tiene una duración de 14 módulos. 14 módulos de 14 horas. Y es un módulo al mes, o sea, nos reunimos un viernes por la tarde y un sábado de manera virtual ahorita, para ir revisando la información, los materiales y hacer algunos ejercicios vivenciales también. Perfecto, qué interesante. ¿Dirigido para psicólogos, por ejemplo, o qué otras formaciones afines? Es decir, cualquier persona, tal vez en mi caso, que soy comunicóloga, pero que tengo un poquito de conocimiento sobre el tema del desarrollo humano, ¿podría tomar yo este curso o quién lo puede tomar? ¿Este diplomado, David, o quién lo debe de tomar? Ok, el diplomado es abierto, lo puede tomar cualquier persona.
¿Sí? Sí, la mayoría de nuestros participantes están en el gremio de psicólogos, terapeutas, médicos, algunos maestros. También hemos tenido comunicólogos, pero sí el grueso de las personas que participan son gente que está trabajando en área de salud, mucho en área de salud mental y bueno, no requieres un conocimiento previo porque vamos de la mano llevándote por todos los elementos para conocer la técnica y cómo podemos aplicarla. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo se puede comunicar la gente con ustedes, David? Sé que tienen varias opciones. Platícame sobre este sitio de internet. Si hay teléfono también. Danos los datos, por favor. Claro que sí. Bueno, tenemos nuestra página que es www.biofulness.mx, Biofulness con doble L y doble S, y se pueden comunicar al teléfono, ahorita te lo doy, Es el pero área 341, ¿verdad? es el área 341, pueden entrar a la página y ahí mismo tienen acceso al correo y tienen acceso a una liga para agregarse a un chat donde estamos mandando toda la información. Qué bien. Y el teléfono es 341-100-8944. Okay, repetimos 341. el teléfono, por favor, David. 341-100-8944. Y la página nos dijiste que es www.biofulness.mx. .mx, es correcto, así es. Perfecto, muy bien. ¿Alguna idea final, David? ¿Alguna palabra, algún pensamiento, la importancia de tomar esa constelación y que sobre todo, pues también como pacientes nos demos esa oportunidad, ¿no? Porque todo aquello que viene para mejorar, pues sin duda nos ayuda a tener también un nivel mejor de comprensión y de entendimiento con los nuestros. Claro que sí. Bueno, básicamente yo les diría como hacer un poco de introspección y revisar qué está pasando con nosotros, si en este momento hay plenitud en mi vida o si hubiera algunas áreas de mi vida donde me gustaría hacer cambios. Quizás en este momento sería importante reflexionar sobre ello y si esos cambios tienen que ver con la forma que me relaciono o con mis patrones mentales que he estado heredando desde mi familia de origen y transmitiendo hacia mis hijos, pues sería importante trabajar en este momento con constelaciones familiares. Claro, siempre se puede reprogramar los patrones mentales, ¿verdad? Y de comportamiento. Exactamente, claro que Así sí. es. Pues encantada con esta charla, David Vázquez, te agradezco mucho tu tiempo y pues ahora sí que el canal lo puedes hacer uso de él también si hay otros temas ahí en mente. Sé que hay muchísimos y no nos alcanzarían todas las semanas del año para seguir hablando de estos temas, pero adelante, por favor, siéntanse en la libertad y un saludo al centro de la República, más o menos al occidente, que es de donde estás conectado este día. Así que ya tienen ustedes ahí la información. Gracias, David. Un gusto verte. Un saludo a todos por allá. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego y muchas gracias a los que nos escuchan. Claro que sí, amigos. Muchas gracias. Eso fue Diálogos con Anabelia Guzmán. Recuerden que la sonrisa es la llave maestra del corazón. Hay que sonreír. Por favor, sonríe, David. Gracias. Pásenla muy bien y hasta la próxima. Chao, chao.